Hola a todos, el propósito de este video es digamos, mostrar un ejemplo del uso del método de disección y por ende la técnica de dividir y conquistar en la solución de un problema. Entonces, en este caso se trata del problema 11646 de la plataforma online Josh. Y básicamente, pues en este problema nos hablan de, de las Olimpiadas que se iban a realizar en su momento en Londres y que estaban, digamos, tratando de construir la pista atlética en algún estadio para la competición. Entonces, pues digamos, nos dan un modelo geométrico muy sencillo, en el cual nos dicen que la pista atlética, pues digamos, en la parte central va a tener una cancha, aunque esa información de que la cancha esté allí no es particularmente relevante para el propósito del ejercicio del problema. Y entonces nos dicen que hay dos medidas que se tienen, la longitud de la cancha, de la pista, ¿sí? Y el alto o el ancho de rectángulo. Entonces nos dicen que el total de la pista atlética, incluyendo, digamos, estos arcos, sería 400 metros. Entonces, básicamente nos dicen que también que la medida que tiene la longitud y el ancho están relacionados por una proporción. Entonces, esa proporción nos dice que la longitud es tantas veces el, la, el ancho, digamos, nos dan valores A y B que nos dicen en qué proporción están la longitud y el ancho. Entonces, lo que nos piden es determinar cuál debería ser, o sea, conociendo la proporción que hay entre la longitud y el ancho, nos piden determinar cuál debería ser la longitud de la pista, sujeto, digamos, a esa proporción y también al hecho de que, la distancia total que debe tener la pista atlética debe ser igual a 400. Entonces, de esa manera vamos a tratar de entender por qué este problema se puede abordar a través del método de disección. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros tenemos, voy a dibujar por acá, un poco el modelo, digamos, un esquema muy parecido al que teníamos en el enunciado del problema. Entonces tendríamos que este sería como el rectángulo que está asociado a la pista. Y tenemos también que se tiene, digamos, un arco, perdón, aquí sería un arco, aquí lo dibujo pues a pulso, pero pues espero que se entienda que realmente pues es parte de un círculo y de hecho en el enunciado nos dicen que digamos, ambos arcos hacen parte del mismo círculo. Entonces, eso querría decir que el punto central del rectángulo sería también el centro del círculo asociado a la pista. Entonces, nos dicen que tenemos medidas, que esto es, digamos, llamémoslo L, que se refiere a la medida de este lado del rectángulo, y W, llamémoslo la medida del alto del rectángulo. Entonces, observen que vamos a escribir esta línea roja que va a ser igual a esta otra línea roja que corresponden al arco del círculo que estamos tomando. Y entonces, en el análisis que vamos a tratar de hacer, vamos a tener que, vamos, una posibilidad de ese análisis incluiría entonces el uso de ciertos elementos. Entonces, necesitaríamos, esto que estoy dibujando aquí, que corresponde a esta línea de acá, digamos que vendría a ser, debe ser el radio del círculo, ¿sí? Porque esencialmente nos dicen que estos dos arcos hacen parte del mismo círculo. Entonces esta línea de acá sería el radio. Ese radio con respecto a esta línea que tenemos aquí forma algún ángulo teta. Y si quisiéramos saber cuál es la medida de esta línea y de esta línea, que son las que conforman este triángulo rectángulo, pues nosotros podemos ver fácilmente que esta línea de acá abajo
tiene medidas L medios, porque es la mitad de la longitud del rectángulo, y similarmente esta línea de acá va a tener como tamaño W medios, que es la medida de la altura o sea, que es la mitad de la altura del rectángulo. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Nosotros tenemos, con estos elementos, podemos plantear una serie de restricciones o igualdades que se deben cumplir con respecto a los elementos que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros en el enunciado del problema nos dicen que nos dan un A y un B, ¿sí? Y que ese A y B representan entonces la proporción que tienen el alto y la longitud de este rectángulo. Entonces, básicamente nosotros tendríamos que la longitud va a ser igual a multiplicado por el alto sobre B. Entonces, tenemos la información que nos da nos permite tener esto. O sea, siempre el valor que tenga la longitud va a ser esa proporción A sobre B, va a ser la proporción A sobre B del valor que tenga este valor W. O sea, esa va a ser la proporción de los lados del rectángulo. ¿Qué otra información nosotros debe ser cierta? Entonces debe ser cierto que el tamaño de la pista atlética completa, que sería, la distancia que cubre este primer arco, la distancia que cubre este segundo arco y la distancia que cubre esta primera línea que tiene valor L, esta segunda línea que tenemos aquí abajo que también tiene valor L. Entonces lo que tenemos es que 400 debe ser igual a 2 veces el arco sumado con 2 veces la longitud del rectángulo. Entonces, estas son dos restricciones importantes que van a guiar el proceso que nos va a permitir luego utilizar la técnica de bisección para determinar la longitud que debe tener la pista sujeto a las diferentes restricciones. Entonces luego hay ciertos datos de lo que tenemos aquí que podemos nosotros extraer. Nosotros por el teorema de Pitágoras podemos encontrar una expresión para, para tener R en términos vamos a tratar de establecer todo en términos de una sola variable, que en este caso sería L. Entonces nosotros de esa manera, nosotros podemos decir que R, por el teorema de Pitágoras, sabemos que es igual a la raíz cuadrada entonces es el cuadrado de cada una de los catetos. Entonces sería el cuadrado de L medios sumado con el cuadrado de W medios. ¿Sí? Pero al expresar la R de esta manera, R dependería de L y W. Pero nosotros tenemos aquí una expresión que a partir de esta igualdad entre L y W, tenemos una expresión que nos permite, digamos, no depender de W, sino trabajar directamente con L. Entonces, al despejar acá, tendríamos que W va a ser igual a B por L sobre A, ¿sí? Y entonces como aquí tenemos W medios, entonces nosotros es cuestión simplemente de hacer los reemplazos adecuados para obtener una expresión que nos va a dar el radio, que sería la raíz cuadrada de L medios al cuadrado más B por L sobre 2 por A elevado al cuadrado. Entonces aquí que entonces al reemplazar con W, esta se multiplicaría por 2 y por eso acá tendríamos 2 por A. Y entonces esta sería la expresión que nos diría cuál es el radio. ¿Para qué nos sirve entonces el radio? El radio nos va a servir para obtener luego lo que es el ángulo que se forma aquí. Entonces nosotros utilizando también las ecuaciones trigonométricas tenemos que el ángulo θ siempre va a ser el arco seno de el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, ¿por qué podríamos haberlo hecho con seno y el cateto opuesto? Pero entonces en ese caso, digamos que en ese caso habría que utilizar convenientemente hacer los defectos convenientes, pero recuerden que la idea es trabajar siempre sobre L. Entonces, al tener esta relación, tendríamos entonces que esto sería igual a cateto opuesto, cateto adyacente, que sería L medios, dividido
la hipotenusa, que es R. Y entonces, obviamente, al escribir esto de una manera un poco más compacta, quedaría el arcoseno de L dividido 2 por R. Y esta sería entonces la expresión que nos daría el ángulo que tiene, digamos, este arco. Entonces, pero sin embargo hay que tener en cuenta que aquí realmente esta expresión nos da este ángulo, y realmente el ángulo del arco lo va a ser 2 veces teta. Eso es un factor importante a tener en cuenta. Y luego entonces, teniendo el ángulo, esencialmente nosotros ya podemos calcular el valor del arco. Y entonces el valor del arco siempre va a ser el radio multiplicado por el ángulo. Pero recuerden que hemos dicho que el ángulo no va a ser este teta que tenemos aquí, sino 2 veces teta. Entonces, de esa manera nosotros podríamos establecer que el valor del arco va a ser igual a 2 veces el radio por teta por, perdón, el radio por 2 veces teta, que es el ángulo final que tiene el arco que estamos considerando. Entonces, con estos elementos nosotros vemos que hay una dependencia, o sea que a partir del valor de L podemos obtener el arco, y ya teniendo el arco tenemos entonces, digamos, lo que necesitamos para hacer este cálculo o esta verificación. Entonces, lo que vamos a obtener es que el valor, el perímetro que ocupa realmente la pista atlética se puede determinar propiamente por él. Entonces, si nosotros aquí generalizamos, en lugar de decir 400, dijéramos algo así como el perímetro de la pista, llamémoslo P. Entonces, el perímetro de la pista se podría calcular en función de L, a partir de todo lo que hemos dicho acá. O sea, se establecería como 2 veces el arco más 2 veces la longitud de la pista, y obviamente respetando, cambiando el arco por todas las expresiones que tenemos aquí que nos permitieron obtener el valor del arco. Entonces es claro que el valor del perímetro se puede expresar como una función de L. Y entonces, al poder expresarse una función de L, luego vamos a analizar una particularidad. Y la particularidad es muy simple, y es que hay una dependencia directa entre el valor del perímetro y el valor de L. Entonces, es natural esperar que si el valor del L es mayor, el valor del perímetro de la pista va a ser mayor, y que si L es menor, el valor del perímetro va a ser menor. Entonces, y uno puede encontrar límites para eso. Entonces, uno puede darse cuenta que para que se cumplan las restricciones, en especial esta restricción, L no podría ser nunca mayor a 200, porque si fuese mayor a 200, 2 por L sería mayor a 400, y entonces esta igualdad no se podría cumplir. O sea, no habrían valores posibles para el arco que pudieran hacer cumplir esta igualdad. Entonces, nosotros sabríamos que un límite, digamos, un límite superior del valor que puede tomar la longitud del arco es 200. De hecho, nunca va a poder ser exactamente 200. Y obviamente el valor más pequeño que podría tomar la longitud de la pista, pues sería cero, aunque sabemos que no puede tomar exactamente el valor cero, sino que sería un valor o sea, que no sea exactamente igual a cero. Entonces, de esa manera, la longitud de este rectángulo va a oscilar entre 0 y 200. Y de acuerdo a lo que decíamos un momento, si la longitud es mayor, entonces eso va a generar un perímetro mayor. Si la longitud es menor, va a generar un perímetro menor. Entonces, esencialmente, lo que tenemos aquí, para tratar de entender que vamos hacia el uso, hacia intentar aplicar el método de la bisección, si aquí dibujamos nuestro plano cartesiano, entonces lo que nosotros vamos a tener es que vamos a estar, acabamos de hablar aquí de dos límites, high y low. Entonces, estos límites tendríamos por acá en algún punto low. Bueno, aquí realmente, para ser fiel con el dibujo, pues low sería este punto, el punto 0, y high sería algún punto por acá. Entonces, tendríamos que, acabamos de hablar de que tenemos una función, voy a dibujarla acá. Esta función es la función que me dice cuál es el perímetro. Entonces, aquí en el eje Y tendríamos el perímetro. Entonces me dice cuál es el perímetro en función de L.
Entonces, en este eje va a estar L. Entonces, si hay una longitud mayor, el perímetro va a ser mayor. Si hay una longitud menor, el perímetro va a ser menor. Y entonces lo que yo necesito, por lo que me están preguntando en este problema es cuál es el punto entre low y high, ¿sí? Que o sea, cuál debe ser el valor de L de tal manera que cuando se aplique, digamos, la función que nos da el perímetro, nos dé 400 o nos dé un valor muy cercano a 400. Recuerden que computacionalmente no vamos a tener el valor exacto, sino que vamos a tener un valor lo suficientemente cercano con respecto a un margen de error. Dado la información que nos dan en el enunciado del problema, entonces, perdón, dada la información que nos dan el enunciado del problema, vamos entonces nosotros a tener a tomar algunas consideraciones. Y es que la salida nos dicen que va a ser verificada por un validador que valida con una precisión de 10 a la menos 5. Entonces, para que la solución sea lo suficientemente buena como para que el validador la acepte, realmente uno podría realizar algún análisis para llegar a concluir que la precisión que tiene que tener el valor de L debe estar más o menos en 10 cifras decimales, o sea, con un margen de error de 10 a la menos 10. Entonces ese va a ser el epsilon que vamos a utilizar y entonces, y es el epsilon con el cual vamos a utilizar bisección. Entonces, la idea es que nosotros vamos a hacer bisección en este rango con respecto a la función que nos da el perímetro y hasta llegar a un valor para alguna variable, ¿cierto? Que nos va a decir entonces cuál es el valor que debe tomar L, de tal manera que el perímetro es 400, o sea que el valor para el cual aquí en el perímetro el valor que se tiene es 400 o un valor muy cercano a 400. Entonces ya con estos elementos ya simplemente es ajustar el algoritmo del método de la bisección que ya conocemos. Entonces con estos elementos voy a mostrar los elementos, digamos, los aspectos generales de la implementación de la solución a este problema. Entonces, tenemos aquí implementación en Python y entonces en esta implementación, como les había mencionado, vamos a utilizar un margen de error de 10 a la menos 10. Luego entonces tenemos que se leen los datos, entonces recordemos que en los datos nos van a dar con esta estructura, donde nos dicen cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Entonces leemos la línea, la separamos por dos puntos y obtenemos cada uno de los dos valores y los pasamos a enteros y de esa manera obtenemos A y B. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la búsqueda, el método de la bisección. Recuerden que habíamos dicho que vamos a hacer bisección sobre el valor que debe tomar L y entonces los valores que vamos a tomar como límites son 0 y 200. Entonces por eso aquí tenemos low y high que tienen valor de 200. Aquí, digamos, tiene esta variable iter que realmente no la necesitamos. Y tenemos entonces que, de acuerdo a como habíamos estudiado anteriormente el método de disección, vamos a iterar mientras la diferencia entre high y low sea superior al margen de error que vamos a manejar, que como les había mencionado hace un momento, corresponde a 10 a la menos 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada caso? Vamos a tener una variable mid, que es la variable que nos va a dar el valor al que nos hemos acercado. Entonces, esa variable mid va a ser el punto medio entre low y high dividido 2. Entonces, aplicando el método de la bisección. Luego tenemos las instrucciones que nos permiten calcular primero el radio. Entonces, ven que aquí, recuerden la expresión que tenemos para el radio, que era la raíz cuadrada de L medios al cuadrado más B por L sobre 2 al cuadrado. En el código, pues L corresponde a la variable mid, entonces por eso tenemos esta expresión. Aquí ya los dos que aparecen en estos elementos de la expresión ya los he elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos la expresión equivalente que en código Python. Luego tenemos la expresión que permite hallar el valor de teta, de acuerdo a lo que les había indicado hace un momento. Y finalmente el valor que nos da digamos, el perímetro del arco. Ya luego tenés el perímetro del arco, entonces lo que tenemos que verificar es si la función del perímetro de la pista atlética
su valor es mayor o menor a 400. Entonces, esta sería la aplicación de la función, que sería 2 veces la longitud, o sea, 2 veces L por 2 veces el arco. Recuerden que L, aquí la variable que estoy utilizando para presentar L se llama mid, sería 2 veces mid más 2 veces arco. ¿Qué relación tiene con 400? En el caso de que sea mayor, significa que el valor que lleva hasta ese momento mid es superior al valor ideal. Entonces, por eso voy a utilizar ese valor ahorita como nueva cota superior. Y en caso de que el valor sea menor que 400, entonces voy a tener que ese valor mid es más pequeño que el ideal, entonces lo voy a utilizar como una nueva cota inferior. Entonces, esta línea realmente no la necesitamos. Y vamos a repetir esa iteración cerrando cada vez más el intervalo entre high y low hasta que el intervalo sea tan pequeño que ya esté por debajo del margen de error. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, el valor que tenga la variable mid va a ser el valor adecuado para la longitud de rectángulo. Entonces, de acuerdo a lo que decía el enunciado, lo que se debe imprimir son cuáles serían los valores para L y para W. Entonces, en ese caso, pues el valor de L va a ser el mid que habíamos mencionado antes, y el valor de W lo podemos utilizar, lo podemos obtener multiplicando mid por B y dividiendo por A. En este caso le decimos que imprima con 10 cifras decimales, y este sería como el formato para imprimir en este caso, y después de eso leeríamos la información para el siguiente caso y repetiríamos el ciclo hasta que digamos ya no haya ningún caso pendiente. Y bueno, entonces esto sería digamos, los elementos a considerar en el planteamiento del problema o sea, en el planteamiento de la solución a este problema 11646 de Online Josh, que es un problema que se puede abordar con el método de disección. Vamos que la intención era mostrarles cómo desde el punto de vista cuál era la matemática y la geometría que se utiliza en este ejercicio, y para tratar de entender por qué se aplica, por qué y de qué manera se aplica el método de disección. Entonces, pues espero que este video sea útil para todos y pues ya nos veremos en otra oportunidad.